Buen día para todos. Quiero hacer una presentación breve y muy puntual acerca del Decreto Legislativo 560 de abril 15 de 2020. Voy a intentar hacerlo en un lenguaje que resulte muy comprensible y muy claro, dado que esta será nuestra carta de navegación por lo menos durante los próximos 2 años. Hablaré inicialmente de la génesis de este decreto, que ya es conocida por todos, pero que vale la pena reiterarla. Luego revisaremos su estructura, definiendo cada uno de los pilares en que se sustenta esta norma, y finalmente destacaremos los aspectos más importantes que trae el decreto de emergencia. Sin duda no se logrará en esta primera charla un entendimiento absoluto de estos mecanismos, pero mi intención es por lo menos tener un acercamiento que nos permita distinguir cada una de estas herramientas de salvamento empresarial. Bueno, sin más preámbulos, empecemos por decir que siempre que hablemos de actividad empresarial, hablaremos de políticas de Estado. Y siempre que hablemos de empresa, estaremos hablando de consumo. Esto, como sabemos, corresponde a una regla de mercado, y cuando hablamos de consumo necesariamente estaremos hablando de crédito como mecanismo para dinamizar la economía. Es decir, siempre que existan relaciones de consumo entre las empresas o entre las empresas y los particulares, hablaremos de crédito. Y si hablamos de crédito, hablaremos de la existencia de un riesgo latente de insolvencia. Es decir, la insolvencia siempre estará rondando a todas las relaciones de consumo y las actividades empresariales. Hace algún tiempo nosotros escribimos un artículo sobre ese punto y creo que hoy está cobrando toda su vigencia. Pero ¿cómo se llega a la insolvencia? Por favor, les pido que asimilemos este concepto en su sentido general y amplio. Ya sabemos que hablamos de reorganización cuando se trata de empresas y hablamos de insolvencia cuando se trata de personas naturales no comerciantes, pero para efectos prácticos y didácticos para los no abogados, llamaremos insolvencia a la situación de crisis de manera genérica. Bueno, a la insolvencia se puede llegar por varias causas, pero las más recurrentes son el sobreendeudamiento de las empresas o de las personas y las circunstancias ajenas a la voluntad del empresario de las personas, como esta del COVID-19 que estamos viviendo y que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Pero siempre lo he sostenido y no es una voz de aliento, es una realidad. Las crisis en general son coyunturales, son cíclicas, pues siempre los estados van a procurar restablecer el orden económico en aras de garantizar la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. En una intervención anterior mencionaba, y creo que fui reiterativo en decir, que todos los regímenes concursales tenían un denominador común, que es o la reactivación empresarial en los términos de la Ley 550 o la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa en las voces de la 1116 de 2006, o la celebración de acuerdos entre las personas naturales y sus acreedores, como se dispone en la Ley 1564 de 2012. A ver, esta misma filosofía o este mismo propósito lo veremos replicado en el decreto de emergencia que estudiaremos más adelante. ¿Qué sucedió en nuestro caso entonces? Que para evitar el contagio y el riesgo de propagación se frenan casi todas las actividades que mueven la economía, y cuando esto ocurre se disminuye el consumo y con esto se disminuye el ingreso, se contiene inmediatamente el acceso al crédito y ahí tenemos el caldo de cultivo perfecto para que nazca una crisis. Por eso resultaba importante ese juego de palabras que involucran al Estado como garante de la actividad económica, que involucran a la empresa, que involucran el consumo y también el crédito. Pero bueno, ¿cómo se supera o se intenta disminuir o paliar el impacto de esta crisis considerada inédita, porque así se viene definiendo en el ámbito concursal?
¿Y a quién le corresponde hacerlo? Empecemos por decir que esta tarea le corresponde al presidente de la República, quien frente a situaciones como estas debe hacer uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional. Y aquí ya empezamos a entrar un poco en materia. El artículo 215 de la Constitución Nacional le confiere atribuciones al presidente de la República para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en aquellos casos donde se amenace con perturbar, dice la norma, perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. En virtud de estas atribuciones fue declarada por un término de 30 días la situación de emergencia. Esto ocurre a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y se adoptan las medidas de confinamiento que terminan paralizando la economía con las consecuencias que ya hoy todos conocemos. En este término de 30 días, como lo vimos, el presidente y sus ministros expiden un gran número de decretos para tratar de conjurar la crisis que padecen los diferentes sectores, y es cuando nace el decreto 560 del 15 de abril de 2020. Mediante este decreto se adoptan medidas transitorias, y oígase bien, transitorias en materia de insolvencia. A estas alturas, si me permiten, quiero hacer una advertencia antes de iniciar con el estudio de los pilares en los que se sustenta este decreto. Este decreto legislativo no modifica los regímenes concursales vigentes como la Ley 1116 o la Ley 550, que sigue aplicándose exclusivamente para entidades de derecho público, territoriales y descentralizadas. Tampoco modifica la Ley 1564 de 2012, donde se regula a la insolvencia, donde se incorpora mejor el régimen de insolvencia a la persona natural no comerciante, y esto por una razón muy sencilla, y es que lo que busca este decreto, o lo que persigue el decreto 560, es mitigar los efectos que la declaratoria de emergencia por el COVID-19 ha generado en las empresas. Es decir, lo que se busca es garantizar la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Que nos quede muy clara esa parte. La expedición de este decreto no reforma, a mi juicio, ninguno de los regímenes actuales, solo incorpora nuevos mecanismos de salvamento empresarial, y con ellos se establecen unas nuevas reglas de juego que vamos a ver más adelante. Esto quiere significar que a la reorganización empresarial, a la validación judicial del artículo 84 de la Ley 1116 y a los diferentes tipos de liquidación, ya sabemos, liquidación por adjudicación o liquidación judicial propiamente dicha, se le suman ahora unas nuevas herramientas como son la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Se ha definido que estos mecanismos de salvamento estén vigentes por un espacio temporal de 2 años, y 2 años contados a partir de su publicación, es decir, que su vigencia se extenderá hasta el 15 de abril de 2022. Y me atrevería a decir que si resultan ser mecanismos eficaces, podrían en el futuro incorporarse de manera permanente a nuestra legislación concursal. El primero de estos mecanismos se asemeja demasiado a los trámites de validación judicial de la Ley 1116 de 2006. Y el segundo mecanismo, que es el procedimiento de recuperación en las cámaras de comercio, se asimila bastante a los incorporados en la Ley 550 de 1999, que delegaban en las cámaras de comercio la facultad de ser operador o nominador en los trámites de reestructuración empresarial. Cuando uno revisa estas herramientas,
empieza a inferir lo siguiente, que se trata de mecanismos exclusivamente negociales y contractuales, que se salen del esquema judicial y litigioso al que estamos acostumbrados, y trae como novedad una flexibilización en el acceso al trámite. Recordemos qué hace la superintendencia hoy en día: revisa de manera exhaustiva el cumplimiento de los requisitos que trae el artículo 13 de la 1116 y hace básicamente una auditoría rigurosa a los estados financieros. Pues bien, este decreto establece que en adelante las solicitudes de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria de emergencia se tramitarán de manera expedita. ¿Qué significa esto? Que el juez del concurso o la autoridad competente que tramite el mecanismo ya no realizará una auditoría como dice la norma, sobre el contenido o exactitud de los documentos aportados, ni sobre la información financiera, sino básicamente lo que hará será un checklist y revisará los documentos en su completitud, como lo ha llamado la Superintendencia de Sociedades. Aquí se parte del principio de la buena fe del deudor y del contador o revisor fiscal, a quienes solo eventualmente se les requerirá para que certifiquen que se está llevando una contabilidad regular del negocio. Establece igualmente los siguientes aspectos. Una flexibilización en el pago de pequeñas acreencias para mitigar la afectación. Es decir, que a partir de la presentación de la solicitud de admisión a un proceso de reorganización, óigase bien, el deudor podrá pagar anticipadamente y sin autorización del juez del concurso a dos tipos de acreedores: a los acreedores laborales no vinculados y a los proveedores no vinculados, cuando estas acreencias no superen el 5% de total del pasivo externo. Aquí surge la siguiente discusión en torno al ámbito de aplicación del decreto, y por esa razón es necesario plantear el siguiente interrogante. ¿Esta posibilidad de pago aplica para los procesos de reorganización en curso? A mi juicio, la respuesta correcta es que sí, y así se logra deducir de la lectura de la norma, porque de otra manera no se explica que el legislador haya hablado en este artículo 3 de la reorganización empresarial y del promotor si no hubiera querido abarcar este tipo de procesos. Aquí es necesario entender que toda la actividad empresarial se está viendo afectada, estén o no actualmente en reorganización, y por esa razón todas las empresas resultan ser destinatarias de estas medidas. Aquí mismo, y para efectos del pago de pequeñas acreencias, se autoriza que el deudor empresario pueda vender activos fijos, no afectos, eso sí, al giro ordinario del negocio, y que no superen el valor de las acreencias objeto de pago. Esta venta se puede llevar a cabo sin autorización del juez, a menos que sobre el activo pese una medida cautelar. En todo caso, dice la norma que no podrá implicar el desconocimiento de los derechos de acreedores garantizados. De igual manera, si no se llegaren a usar estos recursos provenientes de la venta para los propósitos descritos en la norma, los administradores serán responsables por los perjuicios que se causen y deberán reembolsar las sumas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les resulte aplicable. Se introducen también unos mecanismos de alivio financiero para las empresas, y en este sentido se autoriza incluir en los acuerdos de reorganización de los deudores afectados por la emergencia disposiciones que flexibilicen los plazos de pago, que permitan los pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva. Recuerden ustedes cuando en una de estas charlas se habló de las categorías de acreedores
y de las reglas que se deben cumplir para efectos de votar un acuerdo de reorganización. Se establecen también mecanismos de alivio financiero como la capitalización de pasivos, la descarga de pasivos, pactos de deuda sostenible. Sinceramente, cuando uno revisa estos instrumentos de intervención, lo primero que se nos viene a la mente es que se trata de algo novedoso, y debo decirles que no es así. Aquí fueron incorporadas algunas herramientas que ya fueron utilizadas en la Ley 550 de 1999 para paliar la crisis financiera de esa época. Solo a manera de información podemos revisar los artículos 40 a 51 de la Ley 550 de 1999 y nos daremos cuenta que se trata de los mismos instrumentos de intervención que se establecen en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 560 de 2020. Pero esto, lejos de ser algo negativo, debemos valorarlo porque en el pasado fue algo de mucha utilidad para las empresas en crisis. Aquí algunos recordarán con claridad las dificultades que padecieron las empresas y las personas naturales entre los años 1998 a 2003 aproximadamente. El desbordamiento de las tasas de interés produjo una crisis enorme sobre todas las actividades empresariales y golpeó duramente a muchos deudores de créditos hipotecarios que se vieron abocados de manera exponencial a perder sus viviendas. Estoy seguro que la doctora Gina debe recordar muy bien esa época tan triste. Ya pasaron 20 años. Algunos economistas afirman que 20 años es el tiempo de incubación perfecto de todas las crisis. Es decir, que si salimos de esta, podemos estar tranquilos por un buen tiempo. Bueno, haré una mención muy somera de los mecanismos de alivio financiero. Yo considero que aún no es posible determinar sus alcances y su aplicabilidad. Tenemos en primer lugar la capitalización de pasivos. Esto no es otra cosa que la suscripción voluntaria por parte de un acreedor de acciones o de bonos de riesgo. Es decir, se sustituye una deuda por una participación en la sociedad. En otras palabras, es volver socio al acreedor o sustituirle su deuda por un bono de riesgo para que de esta forma adquiera ciertos beneficios. Debo recordar que esta figura de sustitución de deuda por bonos de riesgo nace con la Ley 550 del 99. Luego, como lo anotábamos ahora, no es una figura novedosa. Pero bueno, ¿qué beneficios trae la capitalización de pasivos? Dice la norma que las acciones y bonos de riesgo provenientes de una capitalización de pasivos podrán conferir privilegios económicos, derechos de voto especiales, derecho a una remuneración mínima preferencial, siempre que estas prerrogativas sean aprobadas por el máximo órgano social. Con el doctor Camilo revisábamos esta alternativa y llegamos a la conclusión de que esta posibilidad solo es aplicable a las grandes empresas que cotizan en bolsa de valores. Luego, no es comprensible, sin que haya una reglamentación posterior, lo que se determina en la parte final del inciso séptimo del numeral primero de ese artículo cuarto, cuando se dispone que para efectos de estas disposiciones se deberá entender que se refiere a todos los tipos societarios, y por ello cuando se hace referencia a las acciones esto resulta aplicable a los demás tipos de participación que corresponda según el tipo societario. El gobierno nacional reglamentará el régimen propio de los bonos de riesgo. Por fortuna, este punto deberá ser reglamentado porque hoy no se logra entender cómo una sociedad limitada o una SAS pueda emitir bonos de riesgo
cuando actualmente no se les permite acceder al mercado público de valores. Esto con toda seguridad hará parte de una discusión jurídica futura. Solo quiero que lo dejemos planteado por ahora. El segundo mecanismo es la descarga de pasivos, y se plantea aquí lo siguiente: cuando el pasivo del deudor sea superior a su valoración como empresa en marcha, el acuerdo de reorganización podrá disponer la descarga de aquella parte del pasivo que exceda la mencionada valoración. A ver, traigamos un ejemplo. La empresa en marcha vale 2.000 millones de pesos y el pasivo vale 3.000. Luego, en el acuerdo de reorganización se puede disponer la descarga de lo que exceda el valor. Esto es, habría un descargue de 1.000 millones de pesos. El descargue que trae este decreto debe cumplir ciertos requisitos: que se practique un avalúo serio, que se apruebe por el 60% de los acreedores externos, que ese descargue no afecte los derechos de acreedores laborales, ni de pensionados, ni alimentos de menores o acreedores garantizados en los términos de la 1676 de 2013. Puede igualmente disponerse la cancelación sin contraprestación de los derechos de accionistas o socios, y además señalar una nueva estructura del capital social. El tercer mecanismo que vamos a ver es el de los pactos de deuda sostenible. Este es bien importante porque permite que se reestructuren o reperfilen las acreencias financieras con el propósito de reducir los términos de pago de las obligaciones. En estos casos, el 60% de los acreedores financieros podrán aprobar que el acuerdo contenga este tipo de pactos. Esto significa que durante la vigencia del decreto se le otorga a las entidades financieras la posibilidad de flexibilizar sus políticas de negociación, y seguramente ante este nuevo escenario la superfinanciera tendrá que modificar el régimen de provisiones vigente. Esto, como sabemos, es un tema contable que obedece a las probabilidades de recuperación de una obligación. Alguien me preguntaba hace unos días sobre este punto y quiero brevemente explicarlo. A ver, mi calificación financiera corresponde a mi comportamiento de pago. Es así como vemos que las calificaciones en Data Crédito, Cifin o cualquiera otra central de riesgo se identifican en orden a establecer el cumplimiento del deudor frente a sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si cumplo, obtendré la mayor calificación, que es A, y si no cumplo, mi calificación se irá deteriorando hasta llegar a la peor calificación, que es E, que es difícil recaudo o incobrable. Si la calificación es mala, se considera que el nivel de riesgo es alto, y si la calificación es buena, el nivel de riesgo de recuperación de la obligación será bajo. Cuando el riesgo de recuperación aumenta, las entidades financieras deben provisionar el valor de la obligación en una cuenta de orden, o también llamada cuenta de contingencias, como si fuera una pérdida. Es decir, cuando se provisiona una obligación es porque la entidad financiera se le impone mejor a la entidad financiera la obligación de tomarlo como si fuera una pérdida, como si la obligación fuera irrecuperable. Este régimen dispuesto por la superfinanciera ha limitado de manera permanente a las entidades para que se puedan irrigar nuevos recursos de crédito a las empresas que se encuentran tramitando un proceso de reorganización. Se ha considerado siempre que es como prestarle plata a un enfermo terminal. La conclusión es la siguiente: si ya tengo provisionado un crédito que la empresa dejó de pagar y esto supone una mala calificación, ¿cómo justifico? Lo digo como entidad financiera, que le otorgue un nuevo crédito a la misma empresa. Bueno, así viene funcionando hasta ahora, y digo hasta ahora porque precisamente el decreto 560 trae una medida que se denomina como
estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización. Esto consiste en la posibilidad de que el concursado, sin autorización del juez, desde el inicio del proceso de reorganización y hasta la confirmación del acuerdo, pueda obtener créditos para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios. ¿Y qué obtiene a cambio ese acreedor que facilita los recursos nuevos? Pues que su crédito se vuelve preferente conforme lo indica el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, es decir, que estos créditos serán tratados como gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas que son objeto del acuerdo de reorganización, incluso sobre las obligaciones fiscales a favor de la DIAN. Bueno, esto supone que la DIAN y las empresas estatales quedan subordinadas respecto a aquellos acreedores que mejoraron su prelación al haber financiado la empresa en reorganización. Pero puede suceder también que no se logre la nueva financiación y en este caso el deudor puede demostrarle al juez que no fue posible obtenerla y al tiempo solicitarle que lo autorice para lograrla cumpliendo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Respaldar con garantías que no se encuentren grabadas a favor de otros acreedores, otorgar un gravamen de segundo grado sobre activos previamente grabados, otorgar una garantía de primer grado con el consentimiento previo del acreedor garantizado que quedará subordinado. Bueno, estos son unos mecanismos que son bastante interesantes. Esta solicitud, dice la norma, se hará por escrito con la recomendación del promotor de haber sido nombrado. Se corre un traslado por 10 días durante el cual los interesados pueden presentar observaciones y propuestas alternativas de financiación. El juez del concurso aquí puede decretar pruebas si lo estima necesario y podrá resolverlo por escrito o en audiencia. Algo muy importante aquí, pero supremamente importante, es que se dispuso que a efectos de preservar la empresa y el empleo, la DIAN y cualquier otra entidad del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, de intereses y de capital. Eso nunca se había visto. Otro mecanismo que se dispuso en este decreto se relaciona con las empresas en estado de liquidación inminente. Pensemos nuevamente en el enfermo terminal y aparece alguien con una bala de oxígeno que le facilitará que pueda seguir con vida. Este mecanismo supone eso exactamente, es la posibilidad de que cualquier acreedor pueda aportar nuevo capital cuando se evidencia que el patrimonio de la concursada es negativo. ¿Esto cuándo puede tener ocurrencia? Cuando se declare la terminación del proceso de reorganización y se ordene el inicio de la liquidación. Dentro del término de ejecutoria de ese auto se deberá presentar el escrito manifestando el interés de hacer el aporte de capital. Obviamente hay que cumplir con unas condiciones y unas reglas que posteriormente veremos en detalle. La última medida de alivio para la preservación de la empresa, el empleo y el acuerdo de reorganización es la del artículo 7, la postergación en el cumplimiento de las cuotas que se debieron pagar entre los meses de abril, mayo y junio, las cuales solo se considerarán vencidas a partir del mes de julio de 2020. Aún así, los acuerdos de reorganización no terminan si ocurre un evento de incumplimiento, a menos que éste se extienda por más de 3 meses y no sea subsanado en audiencia. Como pueden ustedes notar, hasta ahora solo hemos hablado del ámbito de aplicación de la norma, del acceso al trámite y de los diferentes tipos de alivio financiero, dentro de los cuales se encuentran los tributarios. Pero aún no hemos definido lo concerniente a los procedimientos de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y los procedimientos de recuperación empresarial. Empecemos por definir el primero.
Es decir, la negociación de emergencia. ¿Qué es? O mejor, ¿cuál es su finalidad? Necesariamente debemos indicar que es la posibilidad de celebrar un acuerdo de reorganización. Básicamente es eso. Como en todo trámite, hay que cumplir con unos requisitos básicos. Aquí se inicia con un aviso de intención que debe presentar el empresario afectado ante la superintendencia, cumpliendo con alguno de los supuestos del artículo 9 de la ley 1116. ¿Cuáles son los supuestos? Decimos, en la cesación de pagos, 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores, vencidas con más de 90 días, que tengan 2 demandas ejecutivas en curso, en fin. Y que el valor acumulado de las obligaciones represente al menos el 10% del pasivo total a cargo del deudor. El otro supuesto es la incapacidad de pago inminente, que ya veremos que queda suspendida esa causal. Verificada esta información, el juez del concurso admite y da inicio a la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. Esta negociación tendrá una duración de 3 meses. Durante este término de 3 meses se producirán unos efectos. Vamos a ver cuáles son estos efectos. Primero, se aplican las restricciones del artículo 17 de la 1116, esto es que el deudor no podrá hacer pagos, compensaciones, transacciones, enajenaciones de bienes, etc. Tampoco podrá ordenar el levantamiento de medidas cautelares decretadas y practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo. Se suspenden los procesos de ejecución de cobro coactivo, de restitución de tenencia y ejecución de garantías en contra del deudor. También se expresa aquí en la norma que se podrán aplazar pagos de obligaciones por concepto de gastos de administración, pero si se celebra o si fracasa la negociación, estos pagos se deberán cumplir dentro del mes siguiente, salvo que el acreedor otorgue un plazo superior. Y también se expresa que durante este periodo los acreedores deberán presentar los soportes documentales en relación con la calificación y graduación y determinación de derechos de voto. Se expresa en esta norma que el acuerdo que se celebre debe presentarse ante el juez del concurso para su confirmación dentro del plazo de los 3 meses que debe durar la negociación. Es lo mismo que la validación judicial de la 1116. Este acuerdo debe cumplir con los mismos requisitos sobre las mayorías y contenido establecido en la ley 1116. Aquí el juez convoca a una audiencia en la que se resuelven las inconformidades de los acreedores en relación con la calificación, graduación y determinación de los votos, con fundamento solamente en las pruebas documentales que fueron aportadas en la negociación. Si no se asiste o no se sustentan las inconformidades en esa audiencia, se consideran desistidas. Un aspecto importante: el juez del concurso escucha a los acreedores que votaron en contra y lleva a cabo un control de legalidad y luego se pronuncia acerca de la confirmación o no del acuerdo. Si confirma, el acuerdo tendrá los mismos efectos de aquel acuerdo celebrado bajo los parámetros de la ley 1116. Si no se confirma, se aplicarán los efectos indicados para el fracaso de la negociación. Aquí viene algo que sí resulta novedoso. Se permite, dentro de este trámite de negociación de emergencia, que el deudor pueda negociar con una o varias de las categorías de acreencias establecidas en el artículo 31 de la ley 1116. Es decir, yo puedo celebrar acuerdos de manera separada con cualquier categoría o con varias, siempre que tenga la mayoría simple de los votos admisibles de la categoría correspondiente. Aquí no cuentan los votos de los acreedores internos y de los vinculados. Ese punto es bien importante. Los efectos del acuerdo confirmado
en esos términos solo será vinculante para la categoría respectiva que lo votó, de tal suerte que las obligaciones que contraiga se atenderán dentro del giro ordinario de los negocios durante la negociación y con posterioridad a la confirmación del acuerdo. Como ustedes lo pueden advertir, es un trámite que recoge elementos similares a los de una validación judicial de la Ley 1116. La segunda herramienta que se implementa en el decreto es el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Sobre este procedimiento debo decir inicialmente que también tendrá una duración corta de 3 meses que se lleva a cabo en las cámaras de comercio del domicilio del deudor con la intervención de un mediador. Este mediador procurará que las partes lleguen a un acuerdo para luego someterlo a validación judicial si así lo definen las partes, para extender los efectos del acuerdo a los acreedores que lo votaron negativamente o que se abstuvieron de participar en la mediación. Pero, ¿qué es un mediador? O mejor, ¿qué es la mediación? La mediación es uno de los métodos alternativos de solución de conflictos, como lo es la conciliación, el arbitraje, la amigable composición. En la mediación las partes intentan poner fin a una diferencia a través de la participación de un tercero imparcial que recibe el nombre de mediador y que empezará a trabajar para encontrar puntos de consenso. La mediación no es un procedimiento adversarial o litigioso, por el contrario, es un procedimiento pacífico, digamos también cooperativo. El mediador no puede imponer decisiones a las partes, solo ayuda a las partes para que lleguen a un acuerdo que resuelva sus diferencias. Esta figura será la utilizada en los procedimientos de recuperación empresarial y serán las cámaras de comercio las encargadas de elaborar las listas de mediadores. Pero, ¿quiénes pueden acudir a este procedimiento? La ley lo define de una manera muy clara: los deudores sujetos al régimen de la Ley 1116 y las personas excluidas que están listadas en el artículo 3º de la Ley 1116, siempre que no tengan un régimen especial de recuperación. Debo decir que para poner en marcha este procedimiento se deberá esperar a que la Confecámaras implemente la reglamentación. Confecámaras reglamentará lo relacionado con los requisitos y condiciones que deberán cumplir los mediadores, definirá también los mecanismos de acceso al trámite, las tarifas, etc. Se me escapaba algo en relación con el mediador. El mediador está facultado para examinar la información contable y financiera de la empresa, para verificar la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, y por supuesto para examinar la propuesta de pago. Él queda investido, dice la norma, para dar fe pública acerca del acuerdo y de quienes lo suscribieron. Como lo anotamos anteriormente, este procedimiento tiene una duración de 3 meses que se cuentan a partir de la comunicación de inicio. Se aplican aquí los efectos del artículo 17 de la 1116, salvo lo relacionado con el levantamiento de medidas cautelares. Este procedimiento suspende los procesos ejecutivos, los de cobro coactivo, los de restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto de todos los acreedores. Aquí, como en cualquier otro trámite concursal, los acreedores pueden presentar objeciones y observaciones al acuerdo, y su decisión puede ser sometida a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa de controversias. Las partes pueden optar por someter la decisión de las objeciones y controversias a la decisión de un árbitro único. Todo esto deberá ser reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de muy poco, y así lo establece el decreto. Esto de someter las controversias y objeciones que se presenten en el procedimiento de recuperación a la decisión arbitral supone que haya una modificación a la ley que regula el arbitramiento
especialmente en lo relacionado con la duración del proceso arbitral ordinario, que es de 6 meses y no de 3 como este trámite. Bueno, luego de haber visto un poco al detalle cada uno de los procedimientos, alternativas y mecanismos de alivio financiero, debemos hablar de las consecuencias del fracaso de la negociación. O sea, ¿qué sucede si fracasa uno de estos trámites? Si fracasa la negociación de emergencia o el procedimiento de recuperación empresarial, estos se darán por terminados y el deudor no podrá intentar ninguno de estos trámites dentro del año siguiente. Sin embargo, dice la norma, podrá acudir de inmediato a un proceso de reorganización de los regulados por la 1116. Algo muy importante es que estos dos trámites, el de negociación de emergencia y el de recuperación empresarial, son excluyentes, es decir, no se pueden tramitar de manera simultánea. Ahora, ¿qué sucede si hay un vacío normativo en este decreto o un aspecto no regulado, que es lo más común? Dice en la misma norma que los vacíos que se presenten en la aplicación de estos trámites de emergencia serán suplidos por la ley 1116. Pasemos ahora a definir los aspectos tributarios de manera muy breve. En términos generales, se establecen varios incentivos tributarios hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto para aquellas empresas que estén tramitando actualmente un proceso de reorganización o hayan celebrado un acuerdo y lo estén ejecutando en este momento. Estos incentivos se concretan básicamente a lo siguiente: a exonerar de retención y autorretención en la fuente a estas empresas, a la exoneración de liquidar y pagar anticipo de renta, a pagar solamente el 50% de la retefuente a título de IVA, y la exoneración de liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020. Finalmente, hay un aspecto que se titula suspensión temporal, y en virtud de esto se dispone que a partir de la vigencia del decreto 560 se suspende por 24 meses la causal de incapacidad de pago inminente para el proceso de reorganización, pero no así para los procesos de negociación de emergencia y de procedimientos de recuperación empresarial. Se suspende también por un periodo de 24 meses los artículos 37 y 38 de la 1116 en relación con los trámites de liquidación por adjudicación. Esta suspensión no es aplicable para los procesos de esta naturaleza que se encuentran en curso. Se suspende por 24 meses la configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el Código de Comercio, artículo 457, y se suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 la obligación establecida en el numeral quinto del artículo 19 del Código de Comercio, que es la prohibición de ejecutar actos de competencia desleal, cuando la causa de la cesación de pagos sea consecuencia directa de las causas que motivaron la declaratoria de emergencia. Bueno, esta es la presentación en términos generales, como lo advertimos al inicio. En síntesis, todo esto que hemos hablado reviste mucha importancia, no solo porque se trata de unos mecanismos novedosos, sino porque me parece que por fin se quiere dar un viraje hacia la verdadera esencia y filosofía de los regímenes de insolvencia, como es la negociación, y una negociación por fuera del escenario judicial. Obviamente aquí se vuelve preponderante la buena fe del empresario para que no terminemos sumidos nuevamente en la contienda a la que estamos acostumbrados. Doctores, sin duda será la práctica la que nos vaya marcando el camino. Por fortuna, tal como lo he venido afirmando, esta coyuntura llega en un momento donde nuestra firma se encuentra más madura, más sólida,
y con una mayor experiencia en la práctica concursal. Esto lo único que traduce es que estamos preparados para asumir con fortaleza cualquier tipo de reto. Así es que bienvenidos los cambios, les agradezco mucho su atención.